En algún rincón del planeta, donde la Tierra toca el cielo y los dioses tallaron montañas imposibles, existe una diminuta cápsula territorial, un minúsculo rectángulo acorralado entre China y la India. No es solo el techo del mundo, sino un milagro de la física. En su interior, el terreno se desploma desde la selva tropical hasta la cúspide del Everest, creando un abismo vertical sin parangón. El deshielo de sus cumbres alimenta directamente los sistemas fluviales del Indo, el Ganges y el Brahmaputra, sosteniendo la vida de 1.500 millones de personas. Esto convierte a Nepal en el guardián silencioso de casi una quinta parte de la población mundial, un factor crítico para la supervivencia global. Así pues, abrochaos los cinturones para adentrarnos en el reino donde lo imposible se hace geografía, donde las montañas tocan el cielo y los secretos yacen sepultados bajo mantos eternos de hielo. Aquí, damas y caballeros, comienza nuestro viaje al techo del mundo y al corazón de Asia. Bienvenidos a Nepal. Este fabuloso territorio, atrapado entre el muro colosal del Himalaya y las junglas sofocantes de las planicies indias, encierra una paradoja fascinante. En él, cohabitan paisajes y culturas tan opuestos entre sí, que resulta difícil creer que coexistan en apenas un territorio del tamaño de Grecia y que a la vez pueda concentrar uno de los espacios geográficos más extraordinarios del planeta. Pero Nepal guarda uno de los secretos más asombrosos de la geografía planetaria. Alberga la transición de altitud más dramática de toda la Tierra, ascendiendo desde los 60 metros de sus llanuras tropicales hasta los 8.848 metros del Everest, en un recorrido de apenas 200 kilómetros. Lo que equivaldría a escalar desde el nivel del mar hasta casi el doble de la altura de vuelo de un avión comercial, y sin salir del mismo país. Y es que Nepal no es un país uniforme. Son tres mundos completamente diferentes apilados verticalmente. De hecho, lo que más sorprende a quienes estudian Nepal es su ubicación estratégica. Encerrado entre dos titanes, China e India, este pequeño rectángulo ha funcionado durante milenios como el puente secreto entre estas dos civilizaciones. Pero la característica que lo hace verdaderamente diferente es esta. Nepal concentra no una ni dos, sino 8 de las 10 montañas más altas del planeta. 8 colosos de más de 8.000 metros en un territorio del tamaño de Andalucía. Es como si los dioses hubieran decidido apilar lo imposible en un solo lugar. El país se divide en tres franjas que parecen pertenecer a mundos distintos. Al sur, el Terai, una llanura tropical donde la vida vegetal explota en verde intenso. En el centro, el Pahad, cordilleras ondulantes entre los 1.000 y 4.000 metros donde se concentra la mayor densidad humana. Y al norte, el Parbat, donde Nepal revela su verdadero rostro, la sección central del Himalaya, donde los vientos aúllan y la temperatura puede descender hasta los 40 grados bajo cero. Pero el Himalaya no es solo belleza monumental, es supervivencia. Esta cordillera da origen a tres de los ríos más cruciales de Asia: el Indo, el Ganges y el Brahmaputra, de los que dependen 1.500 millones de personas, o lo que es lo mismo, el equivalente a una quinta parte de la humanidad. Nepal se revela así como el corazón hídrico del continente, bombeando vida insaciablemente desde sus glaciares. De tantos datos todavía por descubrir, hay que destacar que todavía en 1768, Nepal era un mosaico de reinos y principados fragmentados, hasta que el rey Prithvi Narayan logró unificarlos bajo una sola corona. El país, además, guarda una peculiaridad única en el mundo: su bandera. 2 triángulos carmesíes superpuestos que la convierten en la única bandera nacional no rectangular, con proporciones definidas en la constitución nepalí mediante fórmulas matemáticas, el único caso documentado de una bandera con instrucciones trigonométricas oficiales. En el ámbito económico, Nepal se sostiene sobre 2 pilares fundamentales: la agricultura y el turismo de aventura extrema. Más de 800.000 visitantes llegan cada año, generando el 7,9% del Producto Interior Bruto Nacional. Pero la característica que hace diferente al turismo nepalí es inquietante. Es uno de los únicos destinos donde la aventura extrema tiene un precio fatal documentado, cuantificado y tácitamente aceptado. Aquí, el riesgo no es una advertencia legal, es una estadística. Entre los pliegues de estas montañas, algunos lugares han permanecido sellados al mundo. Uno de los más característicos es la región de Annapurna. Esta presenta un contraste desconcertante.
valles exuberantes con pinares que de repente se transforman en un desierto árido al avanzar hacia el norte. En este recóndito lugar yace el reino ancestral de Mustang, que en 1992 y tras siglos de silencio hermético, levantó finalmente sus velos ante el mundo. Lo que encontraron los primeros visitantes dejó atónita a la comunidad antropológica. Estos pudieron observar cómo tradiciones tibetanas forjadas durante varios siglos permanecían prácticamente intactas, preservadas como en una cápsula del tiempo. Un reino que el mundo había olvidado, pero que nunca se olvidó de sí mismo. Y hablando de secretos ocultos en las alturas, el Himalaya guarda algo aún más enigmático. Los tibetanos lo llaman Migou, los nepaleses, el Yeti, un simio gigante cuya existencia nunca ha sido probada, ni definitivamente descartada. Avistamientos a altitudes donde ningún mamífero debería sobrevivir, huellas inexplicables de 35 centímetros como la fotografiada en 1951 por el alpinista Eric Shipton, o muestras de pelo con ADN que no coincide con ninguna especie catalogada, conforman un enigma todavía sin resolver. Y es que el Himalaya guarda sus secretos, y quizás también a sus criaturas. Descendamos ahora de las leyendas montañosas hacia el corazón cultural e histórico del país, el Valle de Katmandú. Durante más de 2000 años, este enclave funcionó como la encrucijada comercial entre China e India. Aquí, hinduismo y budismo se fusionaron en una unión tan perfecta que conviven entrelazados hasta resultar indistinguibles. Pero lo que más sorprende son sus contrastes en tres lugares sagrados. La estupa de Svayambhunath, que domina la ciudad desde lo alto, es uno de los lugares más antiguos y venerados del Valle de Katmandú, un faro espiritual visible desde casi cualquier punto de la capital. El templo de Pasupatinath, donde la vida y la muerte se encuentran. Allí, a orillas del río Bagmati, cada día se incineran cuerpos al aire libre mientras los familiares observan cómo las llamas consumen lentamente la materia, liberando el alma hacia la eternidad. Y el monumento de Bhuwanath, una de las estupas más grandes del mundo, con una cúpula blanca de 36 metros que simboliza el cosmos entero. Cada amanecer, miles de fieles caminan en círculo, girando las ruedas de oración mientras murmuran mantras que resuenan como un zumbido hipnótico en el aire. Pero cuando el valle queda atrás, Nepal desvela su rostro más implacable y despiadado. El desafío más letal que la tierra puede ofrecer. Sagarmatha en nepalí. La frente del cielo, el sueño último de todo alpinista. El Everest. La aventura comienza con un vuelo hacia el aeropuerto de Lukla, considerado el más peligroso del planeta. Una pista de apenas medio kilómetro que termina en un precipicio de 600 metros de caída vertical, donde los pilotos tienen una única oportunidad para aterrizar. Aquí, no existen segundas pasadas. En 1953, Edmund Hillary y Tenzin Norgay consiguieron llegar a la cumbre por primera vez. Desde entonces, más de 6.000 personas han alcanzado los 8.848 metros, pero 310 de ellas nunca regresaron. La llamada zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, es tan hostil que el cuerpo se consume a sí mismo al necesitar más oxígeno del que puede absorber, iniciando con ello un colapso irreversible. Y es que, 70 años después de aquella primera conquista, el Everest sigue siendo el límite último de la resistencia humana. El vivo recordatorio de que el deseo de alcanzar el cielo siempre tiene un precio. Y ahora, dejando de lado la majestuosidad de las montañas, cabe destacar que estas no son el único tesoro sagrado de Nepal. En Lumbini, bajo el cielo de las llanuras del sur, hace 2566 años, nació el hombre que cambiaría la conciencia de la humanidad. Siddhartha Gautama, el Buda histórico. Lo que asombra a los arqueólogos es el descubrimiento de que este lugar ha sido venerado sin interrupción durante más de 2300 años, un flujo constante de fe que atraviesa imperios y milenios. Los Sherpas, habitantes de estas tierras, son descendientes de pastores tibetanos que emigraron hace 5 siglos. La característica que los hace diferentes es genética. Estos poseen una mutación en el gen EPAS1 que les permite procesar oxígeno de forma más eficiente a grandes altitudes. Una fascinante adaptación evolutiva que se consolidó en apenas 3000 años, confirmando así uno de los cambios genéticos más rápidos e inverosímiles documentados en poblaciones humanas. Nepal no solo protege culturas milenarias, sino que también custodia especies al borde de la extinción.
Aquí, al menos 200 tigres de Bengala salvajes sobreviven en Chitwan, mientras que en las alturas habita el esquivo leopardo de las nieves, con unos 350 ejemplares en todo el país. Y entre los bosques brumosos, el panda rojo se aferra a uno de sus últimos refugios. Y es que el famoso Amazonas de Asia, por el que se conoce a Nepal, no es simplemente un apodo, es una promesa de supervivencia. Pero este país no solo es santuario de bestias legendarias. La región de Gorkha produjo a los míticos guerreros Gurkhas, soldados que han servido en el ejército británico desde 1815. Portan un lema que ha trascendido siglos y campos de batalla, y que dice así: la muerte en combate es un honor, la cobardía, una maldición eterna. Su coraje está grabado en historia, donde 26 cruces victoria conquistadas en 2 siglos de fuego y acero, hablan por sí solas. Y si bien el Himalaya define la geografía de Nepal, su verdadero enigma es humano. Nepal es una nación de 125 grupos étnicos y más de 123 idiomas. Una diversidad tan extrema que hace que aldeas separadas por 50 kilómetros puedan resultar mutuamente incomprensibles. Y la pregunta es obvia: ¿cómo es posible mantener unido semejante mosaico? Los nepalíes, sin embargo, lo tienen claro. A través de la espiritualidad compartida y el Himalaya como símbolo común. Y así, tras explorar sus cumbres, sus valles y su historia, de la que Nepal permanece como un enigma geográfico y espiritual, un país donde 8 de los 10 gigantes terrestres tocan el cielo, donde Buda nació y tradiciones milenarias conviven con la modernidad más desafiante, todavía nos plantea preguntas sin respuesta. ¿Puede un país tan pequeño encerrado entre 2 superpotencias preservar su identidad cultural única en un mundo cada vez más homogéneo? ¿Qué sucederá cuando el cambio climático derrita los glaciares del Himalaya, alterando el suministro de agua de 1.500 millones de personas? Nepal nos obliga a replantear lo que significa el equilibrio entre fragilidad y fortaleza. Porque si un país tan vulnerable puede albergar las montañas más indestructibles del planeta, ¿qué otras contradicciones fundamentales estamos pasando por alto en nuestro mundo? Y con estas reflexiones, ponemos punto final a nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado nuestro material y valoras el esfuerzo y tiempo invertido en este contenido, ayúdanos con tu me gusta y comenta aquello que más te ha fascinado de este increíble país. Y como siempre, te invito a formar parte de esta comunidad de gente curiosa suscribiéndote a nuestro canal. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente.